Queremos evaluar la expresión dada, cuando A es igual a 2 negativos, B es igual a 12, C es igual a 19 y D es igual a 35. Para hacer esto, realizaremos la sustitución y luego evalúa la expresión usando el orden de las operaciones. La expresión dada es la cantidad A más B, dividida por la cantidad C menos D, y realizando la sustitución, colocaremos paréntesis alrededor de los valores sustituidos. Entonces, cuando el numerador A es igual a 2 negativos, más B es igual a 12. En el denominador tenemos C, que es 19, menos D, que es 35. Cuando tenemos una expresión en forma de fracción, simplificamos el numerador y el denominador por separado, luego simplificamos la fracción. Entonces, mirando el numerador tenemos 2 negativos más 12, lo que equivale a 10 positivos. En el denominador tenemos 19 menos 35. También podemos pensar en esto como 19 más 35 negativos. De cualquier manera, el resultado será negativo 16. Entonces tenemos 10 sobre 16 negativos, o 10 divididos por 16 negativos. Porque tenemos un positivo dividido por un negativo, o, debido a que el numerador es positivo y el denominador es negativo, podemos escribir esto como 10 y 16avos negativos. Pero necesitamos simplificar esta fracción tanto como sea posible. El mayor factor común entre 10 y 16 es 2. Para mostrar esto, podemos escribir 10 como 2 por 5 y 16 como 2 por 8. Y debido a que 2 dividido por 2 es igual a 1, la fracción se simplifica a 5/8 negativos. De esta forma, debido a que el único factor común entre 5 y 8 es 1, sabemos que la fracción está en forma más simple. Entonces, el valor exacto de la expresión dada, cuando A es igual a 2 negativos, B es igual a 12, C es igual a 19 y D es igual a 35, es 5/8 negativos. Pero también verifiquemos esto en la calculadora. Para hacer esto, ingresaremos esta expresión aquí, pero incluiremos un conjunto de paréntesis alrededor del numerador y el denominador. Tenemos algunos paréntesis aquí que podríamos dejar caer, pero sigamos y dejémoslo como está. Entonces tenemos un paréntesis abierto para comenzar el numerador, y luego tenemos 2 más 12 negativos, paréntesis cerrado para terminar el numerador, y luego dividido entre paréntesis abiertos para comenzar el denominador, y luego tenemos 19 menos 35. Y finalmente, cierre el paréntesis para finalizar el denominador. Observe cómo nos está dando un valor decimal. Para convertir a una fracción, presionamos Matemáticas, Enter, Enter, verificando que 5/8 negativos sean correctos. Espero que hayas encontrado esto útil.